Estamos en el CIPA de mercados de capital y entidades de control. Un saludo de nuestra tutora, nuestra directora, la doctora Amy Alejandra Jiménez Benavides, y le damos la bienvenida a todos los estudiantes del curso. Esta noche vamos a estar trabajando los mercados de capital y las entidades de control. Nos acompaña Luis y los demás colegas pues estarán viendo la presentación en el video más adelante. Vamos entonces a iniciar nuestro CIPA de diciembre 3 del 2021. En el chat está el título del CIPA, el listado de asistencia y se estará compartiendo también la evaluación del CIPA. Muy bien, ya sin más preámbulos, entonces continuemos con nuestro CIPA de mercados de capital y entidades de control. Cuando nosotros estamos hablando de la estructura de mercados de capitales en Colombia, pues estamos definiendo la posibilidad que tienen las organizaciones de establecer una ruta para entender y comprender cómo el sistema funciona. Lip Brandon, bienvenido o bienvenida. Estos elementos de juicio entonces nos permiten a nosotros establecer esa ruta, ese camino, el mejor posible para poder entender y comprender todos los elementos de juicio que nos van a ayudar a avanzar en nuestro proceso académico. En ese orden de ideas, hay que tener claro entonces que el concepto de valor dentro del mercado de capital es un derecho a esa naturaleza de la negociación. O sea que el concepto de valor te va a dar a ti un derecho. Y ese derecho tiene una naturaleza que se denomina de negociación. La negociación es la que permite el intercambio de bienes y servicios. Pero para entender esto, tenemos que ubicarnos en un contexto histórico. Todo esto, amigos, inicia hacia 1900, cuando inician los primeros movimientos de la consolidación de la información. Aquí se crean los primeros instrumentos y procedimientos para el mercado de capitales. Imagínate, estamos hablando de 1900. Cuando yo hablo de 1900, estoy diciendo que ahí se están formalizando los registros para las operaciones y se inicia la gestión de tesorería. Entonces, mira lo importante de la historia. Voy aquí a abrir una diapositiva para que veamos esos hitos y tú tengas claro que hacia 1900 empieza toda esta estructura de los primeros instrumentos financieros y las primeras manifestaciones, para hablar de esto de periodos, pongámoslo así. Periodo de 1900 hasta 1900. Aquí entonces hay las primeras manifestaciones de el inicio de la gestión de tesorería. Estos elementos nos permiten entonces
consolidar una ruta de hitos históricos. Vamos entonces a consolidarlos para poder que nos quede toda la ruta. Desde 1901 a 1920, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos allí nuevas industrias, aparecen grandes funciones y esas fusiones tienen un hito importante. Aparece el oro como un mecanismo que permite entonces estructurar financieramente. En ese momento, entre 1901 y 1920, donde el oro se convierte en un diferenciador estratégico, como lo plantea el señor Michael Eugene Porter dentro de las organizaciones, ese oro permite entonces establecer los primeros informes financieros. Entonces mira cómo la estructura va avanzando. De 1921 a 1929, tú te vas a encontrar con un proceso de innovación tecnológica. Y uno habla ahora de innovación tecnológica, pero pues si uno se remite a la historia, en 1929, 1928, ahí hay un crecimiento de nuevas empresas. Ahí las empresas comienzan a usar un mecanismo bien importante que es la emisión de acciones. Y esa emisión de acciones lo lleva entonces a otro concepto que tú ya has trabajado y lo has visto. La profesora Amy Alejandra, nuestra directora, también lo compartió en el CIPA anterior, que son los derivados financieros. Entonces mira cómo estos conceptos no son de ahora, sino que traen un componente histórico, un hito histórico, que permite entonces que podamos estar en ese concepto. Bienvenidos todos y todas. Estamos aquí compartiendo en esta noche. En el chat tienen ahí ya sus listados. Aquí llegó otra persona. Karen Triana, bienvenida. Estamos meditando, compartiendo este CIPA sobre los mercados de capital y para ir entrando en materia, ir consolidando la información sobre la importancia de los mismos. Estoy en este momento con los hitos y unos hitos que han marcado desde 1930 a 1939. Nos encontramos ahí como un hito interesante. Aquí aparece una crisis económica y esa crisis económica pues afecta los mercados de capital. Ahí hay quiebras, hay procesos de reorganización. Ahí aparece entonces un concepto dentro de las estructuras financieras que hace referencia a los conceptos de solvencia y a los conceptos de liquidez. Mis queridos entonces estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en esos hitos, hacia 1940 a 1950, nos estamos encontrando ya el problema que tiene Estados Unidos, donde se vive una economía de guerra y se inicia algo bien, bien que marca la historia que se llama la Guerra Fría. Esa Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, cambia la óptica de los inversionistas y aparecen entonces los conceptos de planificación y el concepto de control. Bien interesante estos dos conceptos que a hoy todavía están vigentes. Voy a ir adelantándome a la época de los hitos.
Voy a irlos comentando y voy a ir llegando a 1951, 1960. Ahí hay una época de la expansión de la economía. Aquí se fortalecen los flujos de caja y aparecen unos conceptos que le dan fluidez hacia 1972, 1961 a 1972, ya alrededor de unos 48, 49 años. Aquí hay un cambio tecnológico y aparece un concepto sobre el comercio internacional que le da esa fuerza a los mercados de capital. Aquí, amigos, aparecen algunos modelos desde el punto de vista de las decisiones financieras. Aparece entonces el modelo CAPM, un modelo que permite entonces establecer los conceptos de negocios y finanzas internacionales para la toma de decisiones. Entre 1973 a 1980 encontramos una crisis en el petróleo. Esa crisis del petróleo hace entonces que los sistemas de cambio fijos de divisas, que las elevadas tasas de interés sean volátiles, que empiece entonces una economía donde colapsa de acuerdo al entorno económico frente a esa crisis de petróleo. Pero bien interesante, aparecen los mercados de opciones, también nos lo explicaba nuestra directora, aparecen los mercados de opciones y aparecen los mercados de futuros. Mira cómo hacia 1973 y 1980 aparecen entonces estos elementos de juicio. Voy a ir adelantando un poco y hacia 1981 y 1990 hay nuevamente una expansión económica. Esos ambientes económicos que generaban incertidumbre, aparecen algunas adquisiciones y algo que estamos nombrando ahora con una compra muy controvertida del grupo Nutresa. Mira que hacia 1981, 1990 se eleva la cantidad de fusiones, ahí hay muchas fusiones de compañías, pero lo que quiero que quede allí en la memoria de ustedes, hay fusiones, hay adquisiciones y el elemento que de pronto ustedes han estado escuchando en la televisión, y OPAS, por el caso que estamos viendo del grupo Nutresa. Adelantándonos hoy a lo que es del 2001 al 2020, por hablar del 2021, nos encontramos entonces en una crisis económica global. Hay una crisis, nuevamente, hay una crisis económica mundial. Esa crisis económica mundial te trae unas nuevas políticas monetarias, te trae demasiado exceso en la capacidad instalada de las empresas, trae un endeudamiento. Y lo que estamos viviendo ahora, entonces, una especulación con la moneda fuerte como lo es el dólar, y seguramente algunas quiebras en, en esta temporalidad de bancos en Estados Unidos y algunas quiebras y algunos cierres de muchas microempresas y compañías. Todos estos elementos de juicio nos traen entonces a poder entender que hay una división de los mercados de capitales. Está dividido cuando se interviene en las transferencias y cuando no está intermediado. O sea que cuando los instrumentos no hacen parte de esas transferencias de esos recursos. Mis queridos amigos,
El mercado de capital o de capitales es un mercado financiero que fomenta el desarrollo de las empresas de un país, ya que a través de este mercado se compran y se venden los títulos que son representativos de activos financieros de una empresa y que son cotizados en la bolsa de valores. Mira entonces la importancia de hablar del mercado de capitales. Cuando hablamos de esa importancia de ese mercado de capitales, todo lo tenemos que bajar entonces al sistema financiero. Es importante que tú recuerdes, lo veías en tus guías anteriores de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia, que cuando se habla acerca de un mercado, pues nos referimos al espacio físico o no físico donde interactúan quienes ofertan y demandan algún tipo de bien o de servicio. Acuérdate que cuando se habla de mercados financieros, los instrumentos que se negocian son activos financieros. No te puedes olvidar de esto, que todo lo que se negocia en el mercado financiero y que se llama instrumento y que se negocia, o sea que hay un intercambio en oferta y demanda, es un activo financiero. Como puede ser el caso pues del petróleo, como lo veíamos ahora, que ha tenido varias crisis y que es un instrumento derivado que se negocia en diferentes mercados, cuyo activo subyacente de referencia es el petróleo y es un mineral. En ese orden de ideas, siempre el mercado de capital se va a fundamentar sobre el desarrollo económico que va a tener una organización, una nación o un país. En ese orden de ideas, tenemos que entender que el mercado de capital se ve afectado por dos componentes fundamentales en esas negociaciones de compra y de venta. Está la liquidez y está el riesgo. Cuando hablas de esa liquidez y ese riesgo, amigos, pues será esa posibilidad de entender que la liquidez en el mercado de capital existe de acuerdo a la posibilidad de poder generar dividendos y que en esa generación de dividendos existan esas estrategias que permitan entonces aumentar los procesos de la liquidez de un activo, que se da seguramente cuando el emisor busca producir y generar esas rentabilidades. Pero cada vez que hablamos de mercado de capital, desde el punto de vista del sistema financiero, no podemos dejar por fuera un elemento que se llama el riesgo. El riesgo va a depender seguramente del nivel de riesgo, o sea, el riesgo va amarrado a algo que se llama el nivel. Y ese nivel es lo que el inversionista estaría dispuesto a soportar, a aguantar y define su perfil. En el sistema financiero, el riesgo, seguramente a mayor riesgo, va a haber mayor rentabilidad. Y a menor riesgo, pues seguramente va a haber menor rentabilidad. Este elemento es el que permite entonces las negociaciones de compra y de venta de instrumentos financieros en el mercado de capital. Por otra parte, en el mercado de capitales coexisten dos tipos de mercado. Es bien interesante hablar de estos dos tipos de mercado. El mercado primario y el mercado secundario. Cuando hablamos de ese mercado primario, más adelante voy a mencionarlo más, pero ese mercado primario es aquel donde se venden públicamente nuevas emisiones de valores. No te puedes olvidar entonces que cuando hablamos de mercado de capitales en el sistema financiero, ¿dónde lo negocias? Lo negocias en un mercado primario. Y ese mercado primario es aquel donde se venden públicamente nuevas emisiones. El dinero obtenido por la venta de títulos sirve para financiar al emisor, que puede ser una empresa, una organización, un ente económico o puede ser el gobierno. Amigos,
esta colocación inicial de valores suele realizarse a un precio que se determina por medio de una oferta pública de venta. Y es muy importante que tú recuerdes que el papel de los bancos de inversión son los que se encargan de comprar los valores recién emitidos. ¿Cuáles valores recién emitidos? Pues tú tienes que recordarte que esos valores recién emitidos pueden ser acciones, pueden ser bonos, entre otros, y que se busca colocar posteriormente, ¿en dónde? En un mercado secundario a través de las bolsas de valores. Entonces, ya teniendo claro ese mercado primario que hace, pues ingresemos al mercado secundario. Este mercado comprende, amigos, las negociaciones y las transacciones de valores emitidos y que se colocan previamente en el mercado primario. O sea que yo no puedo hacer una negociación o una transacción sin que antes haya pasado por un mercado primario. O sea que haya existido una emisión de una empresa, de un gobierno, y que luego yo pase a mi mercado secundario. Y ese mercado secundario es la negociación en la bolsa de valores, como lo veíamos en nuestra conferencia de la bolsa de valores, y ahí se generalizan esos mecanismos que centralizan y se constituye por excelencia un mercado secundario. Entonces, no te puedes olvidar que ahí en el mercado de capital, dentro del sistema financiero, estará el mercado primario y el mercado secundario. Muy bien, vamos a construir juntos cuáles son las principales características de los mercados financieros. Entonces voy a iniciar aquí con una muy importante que se llama la conexión. Cuando hablamos de la conexión dentro de los mercados financieros, dentro del sistema financiero, la conexión pone en contacto a las empresas con los inversores, lo que permite a estos últimos, a los inversionistas, acceder al capital de las grandes sociedades. Entonces, lo primero que tenemos como característica se llama conexión. La segunda característica que tenemos se llama seguridad. Cuando hablamos de esa seguridad, tenemos la conexión y tenemos la seguridad como inicio. Cuando hablas de la seguridad, es un mercado organizado, o sea, es una característica del mercado financiero. Es un mercado organizado. Por aquí está llegando otra colega. Permítame un segundo. Bienvenida, bienvenido. Meriluz Triana, gracias por estarnos acompañando esta noche. Estamos aquí compartiendo en un hermoso viernes que nos regala este creador maravilloso, el arquitecto del universo, para estar compartiendo en esta dinámica de los mercados de capital y su influencia en las organizaciones. Esas influencias en las organizaciones en este instante estamos construyendo juntos de forma colectiva algunas características principales que tiene el mercado financiero desde el punto de vista del sistema financiero. Entonces hablábamos de la conexión. Estaba diciéndoles a los colegas que hacen parte las empresas que se colocan en contacto con los inversionistas para poder acceder a esos recursos. Les estaba hablando de la seguridad, que es un mercado organizado con instituciones reguladas que velan por la protección del inversionista y la eficiencia en las transacciones. Otra característica bien importante es la liquidez. Facilita a los inversores
el acceso al mercado de forma sencilla y les permite comprar y vender valores en forma rápida, a precios que se fijan por la oferta y la demanda. Es bien importante entonces el concepto de la liquidez. Viene otro concepto que se denomina la transparencia. Este concepto de la transparencia, vamos a ponerla acá. Este concepto de la transparencia permite que a través de diversas publicaciones y diversos sistemas de información electrónica, se le permita a los inversores o inversionistas contar con toda la información, pero esa información debe ser veraz, debe ser oportuna sobre todos los valores que se están cotizando, ya sea desde el mercado primario y posteriormente al mercado secundario. Y sobre las empresas que están emitiendo, son denominadas empresas emisoras. De modo que los inversores cuenten con todos los elementos necesarios para poder tomar sus decisiones de una forma adecuada. Y vamos a cerrar con un concepto que se llama indicador. O sea que cuando estás hablando de las principales características de los mercados financieros, hablas de la conexión, de la seguridad, de la liquidez, de la transparencia y del indicador. El indicador sirve como un índice de la evolución de la economía al determinar el precio de la empresa o de la sociedad a través de la valuación de sus acciones. Entonces, amigos, cuando estemos hablando que dentro del sistema financiero hay unas características, ya sabes que son 5: conexión, seguridad, liquidez, el indicador y la transparencia. Todos estos elementos nos llevan a hacernos una pregunta. ¿El mercado de capitales para qué sirve? Pues el mercado de capital sirve para que se pueda hacer el intercambio de esa compra y esos bienes o esas ventas de esos títulos valores. ¿Cómo lo haces? Pues aquí voy a hacer algo para que lo puedas ver. Dice la teoría que esto, denominado mercados de capital, permite ese intercambio en dos formas. La primera que permite es que los instrumentos que se intercambian en ese mercado primario y en ese mercado secundario son instrumentos de renta fija y los otros son instrumentos de renta variable. Entonces tú te vas a encontrar que el mercado de capital va a servir para intercambiar oferta y demanda en el sistema financiero con instrumentos de renta fija, que son esos instrumentos que generan unos flujos de dinero conocidos, con una característica a lo largo del tiempo, lo que permiten calcular una rentabilidad aproximada de la inversión. Amigos, se les denomina bonos, se les denomina obligaciones. Y los flujos que producen a lo largo del tiempo, pues son llamados cupones. El hecho de que se llamen instrumentos de renta fija no indica que la rentabilidad sea siempre positiva y fija. No, 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 no. De hecho, puede darse que una inversión de ese tipo provoque rentabilidades diferentes a la que tú esperabas o incluso pérdidas. Cuando hablamos entonces
en el mercado de capital, en el sistema financiero, de los instrumentos de renta variable, amigos, estudiantes de nuestra maravillosa Universidad Nacional Abierta de Distancia, pues serán esos, son aquellos que la rentabilidad de la inversión se origina principalmente a partir de un incremento en el precio futuro, el cual no es conocido, lo que genera una incertidumbre sobre las rentabilidades futuras. Amigos, así también, dependiendo de la utilidad del ejercicio, estos instrumentos pagan periódicamente un monto de dinero conocido como dividendos. Entonces, los instrumentos de renta fija producen algo que se llaman los cupones, y los instrumentos de renta variable, dependiendo de las utilidades del negocio, pues generan algo que se llaman los dividendos. Ya con todos estos elementos conceptuales de juicio, pues aquí tenemos los tipos de valores que se negocian en los mercados financieros. A nivel mundial son tres tipos básicos de valores que se negocian en los mercados financieros. Los mismos que otorgan derechos sobre cualquier o algún bien y sus propietarios. Vamos a iniciar con el primero para que nos quede claro. El primero son los valores representativos de deuda. Cuando hablamos de un valor representativo de deuda, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay un autor que se llama Eduardo Kur Monteverde y Joan Tarradellas, que tienen un libro denominado Mercado de Capitales, que lo trabajan en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es bien interesante cómo ellos hacen esa investigación, y cuando hablan de los valores representativos de deuda, pues se están refiriendo a lo que comúnmente son llamados activos del mercado de dinero o activos del mercado monetario. También los conocen como instrumentos de renta fija o conocidos también como instrumentos de mercado de capitales. ¿Qué los diferencia? Esos valores representativos de deuda. Hay una característica, el plazo, según su plazo. Entre ellos se tienen las letras del tesoro, los bonos y algunas obligaciones. Pero los autores plantean también algo interesante en su investigación. Los denominan los valores representativos de propiedad. Cuando hablamos de los valores representativos de propiedad, estos valores representan el patrimonio de entidades, y son conocidos con el nombre de acciones. Estas acciones, amigos, son denominadas comúnmente como instrumentos de renta variable. Entonces, mira cómo cuando hablamos de valores representativos de deuda, hablas de letras del tesoro y hablas de bonos y hablas de obligación. Pero cuando tú hablas de valores representativos de propiedad, ahí tú casi siempre vas a hablar entonces de acciones. Y esas acciones son conocidas como instrumentos de renta variable. Y vamos a cerrar los tipos de valores que se negocian en el mercado a nivel global, a nivel mundial. Son conocidos como valores representativos de derecho. Valores representativos
derecho. ¿Y qué son esos valores representativos de derecho? Que nos ayudan a entender nuestros mercados. Pues amigos, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estos valores se originan a partir de los valores representativos de deuda, o sea, a través de las letras de tesoro, a través de los bonos, a través de las obligaciones. Los valores representativos de propiedad y sobre algún otro bien físico, ojo, mira, físico o financiero, estos valores representativos de derecho son conocidos como productos derivados. Esto nos lo explicaba nuestra directora, la doctora Amy Alejandra Jiménez Benavides, en el anterior CIPA y en la web conference, cuando ella nos explicaba esos productos derivados, debido a que se derivan de otros valores conocidos como activos subyacentes. Amigos, algunos de estos instrumentos derivados, y aquí es donde tenemos que entender, algunos son ¿cuáles? Los forward, futuros, swap y opciones, entre otros. Entonces, mira lo interesante. Cuando hablas de valores representativos de deuda, voy a ponerlo aquí para que no se nos olvide. Estás hablando de letras de tesoro, estás hablando de los bonos, estás hablando de las obligaciones. No se te puede olvidar esto. Cuando hablas de los valores de título de propiedad, estás hablando entonces de las acciones. Y cuando estás hablando de los valores representativos de derecho, pues aquí, como nos lo explicaba nuestra directora en la web conference y en el CIPA anterior, pues estás hablando entonces de los productos derivados. Y cuando hablas de esos productos derivados, estás haciendo referencia a todos esos activos subyacentes, y esos activos subyacentes son instrumentos derivados, y esos instrumentos derivados son los forward, son los futuros, son los swap, estos conceptos te van a servir ahora para tu fase que tienes que construir en esta última etapa, y las opciones. Ya teniendo claro de dónde es que están saliendo estos elementos, ya podemos entender y comprender cuando nos hablan de un swap, cuando nos hablan de un forward, pues, y están hablando de un futuro, de una acción, pues estamos hablando de derechos, valores representativos de derecho. Muy bien. Todos estos elementos de juicio nos llevan entonces a entender que el mercado de valores tiene unas características y que cada característica se acondiciona, se asimila a esa capacidad que tú tienes tanto en el mercado primario o en el mercado secundario. Y ahorita vamos a hacer un gráfico para poderlo entender. Cuando estamos hablando de esas características del mercado de valores es porque él aglomera los recursos de los ahorradores, o sea, los junta. Ofrece numerosas alternativas de inversión, tanto a corto como a largo plazo. Reduce los costos de las transacciones
por economías de escala en la movilización de los recursos. Ojo, las entidades que participan constantemente están reportando esa información y esa información ayuda a que se facilite la toma de decisiones y tú puedas hacer seguimiento permanente. Ojo, el ofrecimiento de un mayor número de alternativas de inversión, mis queridos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues va a reducir el riesgo y va a diversificar el portafolio. Es una gran característica muy importante. El mercado de capitales, dentro del mercado de valores, es el principal motor de crecimiento tanto de una empresa como de un gobierno. Entre más eficiente sea la transferencia de recursos, habrá un mayor crecimiento y hace que el sistema financiero sea muy dinámico. Mejor manejo de los ciclos de liquidez y también de los que no son liquidez, o sea, la iliquidez. Y permite acceder a montos importantes para financiar. Vamos a entender esto. ¿Cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender cuando puedas tú conformar el mercado de capital. ¿Y cuáles serán esos elementos que conforman ese mercado de capital? Pues nuestro amigo Marcial Córdoba Padilla tiene un libro que se llama El mercado de valores. Él allí dice que estos activos financieros permiten entonces que las economías, tanto domésticas como internacionales, pues equilibren, muevan el sector financiero. En ese momento, lo que busca entonces es poder comprender cómo los mercados de capitales hacen parte de un sistema financiero y cómo aquí se encuentran esas necesidades de recursos para poderlas colocar en contacto y poder entrar a ese autorregulador del mercado de valores de Colombia, que lo vamos a ver pues más adelante. Algunas características de estos elementos. Pues nos encontramos entonces que el sistema financiero, desde el punto de vista del mercado monetario, del mercado de capitales, del mercado de divisas y seguramente otros mercados, pues cuando vamos bajando al mercado de capitales, ahí nos vamos a encontrar dos autopistas, ya sea el mercado bancario o ya sea el mercado de valores. Dentro del mercado de capitales, si nos vamos por el mercado bancario, pues ahí van a estar los bancos y van a estar otros intermediarios. Pero si te vas por la autopista del mercado de valores, pues ahí va a estar el mercado bursátil y va a estar el mercado extrabursátil. Estos elementos, amigos, permiten entonces identificar esos activos financieros. Esos activos financieros que son esas herramientas o son esos títulos que se utilizan en el sistema financiero para facilitar la movilidad de esos recursos. Esos activos financieros son emitidos por una entidad, por una institución y son comprados por personas, también son comprados por organizaciones que desean mantener su riqueza de esa forma. Es así como esas instituciones financieras que permiten trabajar ese intercambio de inversiones, pues se mueven en el mercado financiero y necesitan de esa emisión, de esa suscripción, de esa intermediación y de esa negociación, que son los elementos que conforman el mercado de capital. Esos elementos, la emisión, la suscripción, la intermediación y la negociación, necesitan de unos especialistas que se mueven en el mercado financiero, también conocido como sistema financiero. Esos especialistas en el sistema financiero
existen personas que actúan en los mercados, ejerciendo esas funciones de facilitadores en la posibilidad de inversión o en la posibilidad de ahorro. La complejidad del sistema financiero, amigos, dependerá del número de instituciones financieras que lo forman, que lo conforman, del grado de especulación que pueda existir en él, de la diversidad de esos activos financieros y de la necesidad de los agentes económicos. Estos criterios nos llevan a reconocer unos tipos de valores que se mueven, que se intercambian en ese mercado primario y en ese mercado secundario. Esos son, algunos de ellos son las acciones, otros son los bonos, otros son los papeles comerciales. Cada uno de ellos tiene una característica. Algunos son cualquier título o derecho resultante de un proceso de titulación, las cédulas hipotecarias, cualquier título de deuda pública, los certificados de depósito de mercancía, cualquier título representativo de capital de riesgo, o sea, cualquier elemento que permita una inversión individual o que permita una inversión colectiva, ya sea por cualquier tipo de estos valores. Nos podemos ir entonces, ya nos hemos ido por la autopista, ahora, ¿en qué nos vamos a ir en esa autopista? Nos vamos a ir en bus, en taxi, en Transmilenio, en bicicleta, a pie. O sea, ¿me voy por una inversión individual como el símil o me voy por una inversión colectiva? Cuando yo me voy con una inversión individual, ya sea por una acción, un bono, un papel comercial o cualquiera de estos títulos, pues él tiene unas características. Es una compra directa, que me la recomienda un tercero. Hay una diversificación limitada por el monto que tú estás invirtiendo. Cuando estás de forma individual hay un mayor riesgo. Cuando estás en una inversión individual, la rentabilidad depende del tiempo dedicado al seguimiento. Cuando estás en una inversión individual, el seguimiento y el análisis cada vez se convierten más complicados. Y cuando haces una inversión individual, las estrategias a la medida de cada inversor cambian, dependiendo también del flujo de recursos, del flujo de fondos. Pero cuando tú trabajas una inversión colectiva, pues aquí permite a una persona natural acceder a una mayor diversificación a través de unas entidades que invierten ese dinero junto con otras personas. De ese modo, amigos, el dinero de los inversionistas o de los inversores individuales es gestionado de una forma colectiva por profesionales que garantizan una mayor rentabilidad a un menor riesgo. Hay unas características, así como lo hay en la inversión individual, pues lo hay también en la inversión colectiva. Aquí hay una confianza en el administrador, quien elige las opciones de inversión. La diversificación es muy alta y aquí se incluyen algunos factores geográficos. El riesgo es menor. Mira que en la individual el riesgo era mayor. En la colectiva aún sigue habiendo riesgo, pero es mucho menor. La rentabilidad va a depender de la calificación del administrador. El seguimiento es sencillo. La supervisión es por parte de los reguladores. Y aquí las estrategias pues van a variar, serán estándar de acuerdo al mercado. Los instrumentos en los que se pueden invertir de forma colectiva son los siguientes. Los fondos de inversión. Acuérdate que los fondos de inversión de instituciones colectivas también permitirán que sean administrados y representados por una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva. También aparecen los valores y los activos financieros que administra esa sociedad y que son custodiados por la entidad depositaria.
Cada uno de estos elementos nos lleva entonces a establecer unos objetivos en el mercado de capitales. Esos objetivos en el mercado de capitales, pues también nos lleva a los fondos mutuos. Acuérdate que los fondos mutuos tienen unas características. Hay una unión de los recursos, hay unas políticas de administración y hay una transparencia que debe generar un reglamento del fondo, unas leyes y unas regulaciones, y debe haber una disponibilidad de los recursos para el manejo de esos fondos. Definitivamente todo cambia, todo varía, dependiendo del título valor, en este caso del activo financiero, si estás hablando de esa clasificación, si estás hablando entonces del título valor y las características que estos tengan. Es importante entender entonces cómo la entidad que emite los activos, pues puede ser el Banco Central, los tesoros públicos, los bancos comerciales, empresas privadas no financieras, que entienden que este activo monetario o este activo financiero podrá ser de corto y de largo plazo. ¿Qué se busca con el objetivo del mercado de capitales? Pues que permitir una transparencia de los recursos de los ahorradores, establecer eficientemente los recursos de financiación, reducir los costos de selección, posibilitar la variedad del riesgo y ofrecer una amplia gama de productos de acuerdo a las necesidades de inversión o de financiación por parte de los participantes en el mercado. Esto entonces nos trae a unos entes que ustedes ya lo vieron en la conferencia de la Bolsa de Valores, pero que en el mercado de capitales y las entidades de control, con nuestra directora Amy Alejandra Jiménez Benavides, pues dijimos que les íbamos a recordar como elemento que permite entonces establecer esa clasificación de esos activos financieros para efecto de una valoración. Préstamos y partidas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor razonable por cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupos o asociadas, y activos financieros disponibles para la venta. Todos estos elementos nos llevan entonces a entender cuáles son esos organismos de control que participan del mercado de valores. Están los emisores de valores. Decíamos entonces que una entidad emisora puede ser un banco central, Banco de la República, Tesoro Público, bancos comerciales o empresas privadas no financieras. Cuando hablamos del Tesoro Público es que el gobierno nacional saca pues algunos elementos de esto. Esos organismos también son conocidos como los inversionistas, también son conocidos como las sociedades comisionistas de bolsa y un regulador que es la Superintendencia de Valores. Independientemente por el camino que nos vamos a entender qué es un emisor de valores. Hay otro autor, aparte de Marcial Córdoba Padilla y de nuestros amigos Eduardo Kur y de nuestro amigo Joan Tarracellas, que también hablan de la posibilidad de esos elementos. Está nuestro amigo Fernando Larios, que trabaja los principios de economía, y está Juan Antonio Flores Uribe, que trabaja matemáticas financieras empresariales. Otro interesante autor que habla sobre las operaciones bancarias internacionales es Robert Marcus, y tenemos a nuestro amigo Diego Baena Toro con Hernán Hoyos Gualteros, que hablan sobre el sistema financiero colombiano.
Cuando hablamos entonces de los emisores de valores, estos amigos dicen que son las entidades que emiten títulos valores de participación o de contenido crediticio para colocarlos en el mercado, directamente o a través de sociedades comisionistas de bolsa y obtener así recursos. Las compañías emisoras pueden ser sociedades privadas, pueden ser anónimas o limitadas y públicas, y aquí también pueden haber municipios o departamentos. Una persona natural no puede ser emisora de títulos valores. Mira esa condición bien interesante. Un inversionista son aquellas personas naturales o jurídicos que disponen de recursos y optan por comprar y vender títulos valores en busca de algo que siempre va a estar ahí presente, que es la rentabilidad. Y esa rentabilidad siempre estará dada por un portafolio de inversión. Y ese portafolio de inversión es el que va a permitir entonces esas alternativas que hablábamos ahora, que las tenemos en nuestro mercado principal llamado mercado primario, o las tenemos en nuestro mercado secundario. Ese mercado bursátil o de acciones que se mueve, que se intercambia en el mercado primario, en el mercado secundario, pues permite que el mercado de valores tenga un movimiento en la bolsa. Esos elementos de juicio nos llevan entonces a establecer un tercer elemento, que son las sociedades comisionistas de bolsa. Esas sociedades comisionistas de bolsa, pues serán ese organismo, esa entidad que va a permitir entonces ese movimiento dentro de la estructura del sistema financiero. Debes de recordar que ese sistema financiero lo compone el mercado de valores, el sistema de pensiones, el sistema bancario, el sistema de protección cuando hablamos de la parte de seguros, de las fianzas, y también el sistema financiero donde abarca el sistema no bancario. Pero cuando estamos hablando del mercado de valores, tienes que enfocarte en el mercado de acciones y en el mercado de bonos. Entonces, las sociedades comisionistas de bolsa van a permitir entonces que exista ese intercambio y te van a ofrecer unas alternativas de negociación que tendrán que estar respaldadas por el conocimiento que se tenga del emisor y que seguramente estará tanto en un mercado primario o un mercado secundario que permita que ese mercado bursátil o ese mercado de acciones pues esté paralelamente en el mercado de valores, permitiendo también un mercado de bonos. El mercado que promueve el financiamiento de las empresas a través de la emisión de acciones que son instrumentos de renta variable y pueden ser negociadas de forma indefinida. Ese es el mercado bursátil o el mercado de acciones. Ahí, ¿qué vamos a encontrar? Ahí vamos a encontrar las acciones comunes. Representan una parte de una alícuota del capital de la empresa. Pero también vas a encontrar las acciones preferentes. Este tipo de acción se caracteriza por pagar al inversionista o al inversor un dividendo fijo. Por eso, mi querido amigo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, tendrás que tener claro si te vas por el mercado bursátil o de acciones o si te vas por el mercado de bonos. Si te vas por el mercado de bonos, ahí tienes que tener en cuenta que son títulos de renta fija. Mira que cuando hablas del mercado bursátil o de acciones, son instrumentos de renta variable. En cambio, si te vas por el mercado de bonos, que es lo que te va a ofrecer una sociedad comisionista de bolsa, pues serán los bonos
títulos de renta fija que se van a emitir por los estados, por los gobiernos, por las empresas, por consorcios empresariales, ¿con el fin de qué? De financiar alguna actividad o algún servicio. Independientemente si nos vamos por la autopista del mercado de bursátil o de acciones o del mercado que pueden ser acciones comunes o acciones preferentes, o si nos vamos por el mercado de bonos, cuando en el mercado de bonos, acuérdate que podemos encontrar los bonos amortizables, los bonos de cupón cero o los bonos bullet, pues esos elementos siempre van a tener una característica, que son de una reestructura de deuda pública, que permiten una financiación y que controlan variables macroeconómicas. Es bien importante que si nos vamos por ese lado de los bonos, tengas en cuenta que pueden haber bonos de corto plazo y pueden haber bonos de largo plazo. Y todos harán parte de ese sistema, el sistema financiero. Y ese sistema tendrá un regulador que se llama la Superintendencia de Valores, que será una entidad de servicio público adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como fin especial organizar, regular y promover el mercado público de valores a través de la Superintendencia de Valores o la Superintendencia también financiera, que hace parte de ese proceso. Todos estos elementos de juicio nos llevan entonces a entender que el sistema bancario será el que permita esa intermediación financiera directa de instrumentos derivados, o que de una u otra forma se den las opciones, como nuestros amigos de los forward y demás. Claro, el mercado de capital es una herramienta básica. ¿Para qué? Para el desarrollo de una sociedad, ya que mediante él se hace esa transmisión del ahorro a la inversión. ¿Qué buscamos con esto, amigos? Buscamos que se movilicen los recursos, tanto en el mediano como en el largo plazo. ¿Con quiénes? Pues con ahorradores, con inversionistas. ¿Para qué? Para que actividades productivas de empresas, del sector financiero, del gobierno, puedan avanzar, pueda haber inversión. Y haber inversión, pues hay una mayor rentabilidad, y haber una mayor rentabilidad, pues haya mayor riqueza, y haber una mayor riqueza, pues todo fluya adecuadamente. Ojo, el mercado de capital es ese conjunto de mecanismos que le da esa fuerza a la economía para poder cumplir con su función básica de asignación de capitales y de recursos. Todos estos elementos necesitan de esa regulación del mercado de valores, que en Colombia pues se dan por diferentes factores. Y aquí vamos a entenderlos desde el punto de vista del marco legal de los mercados de capitales. Hay una ley que está desde el año 2005 y han habido unos cambios en ella que permite entonces que el Congreso tenga esa autonomía y le hable al oído al Banco Central o al Banco de la República para emitir esas regulaciones bancarias, cambiarias. También hay una regulación y una reglamentación del mercado de valores colombiano que está compilada en un decreto 2555 del año 2010, que se adscribe, se pega, se une al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de ahí sale nuestra Superintendencia Financiera, que tiene entonces esas funciones de control sobre esos emisores, y que de una u otra forma pues va a estar expidiendo esas reglas desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, que va a regular los mercados de valores y que va a permitir de una u otra forma esa inspección, esa vigilancia. También aparece un proceso que se llama la auditoría de esas entidades de control, y que permite que el mercado de capitales, como un instrumento ya sea del corto plazo, donde aparecen los pagarés de la empresa, los acuerdos de recompra, los eurodólares en instrumentos derivados,
O el mercado de capitales, ya no el mercado de dinero, sino los mercados de capitales, donde ahí están los instrumentos de largo plazo, pues aparecen entonces bonos extranjeros, bonos globales, bonos soberanos, eurobonos, que de una u otra forma pues permiten que uno pueda movilizarse en el mercado cambiario de las divisas, en el mercado del sistema financiero de una forma organizada. Encontramos entonces un autorregulador del mercado de valores, que es el que permite que haga parte de ese mercado bursátil y de ese mercado de valores, definiendo unas reglas de juego, definiendo unos parámetros, definiendo unas conductas que están ligadas al mercado de valores y están ligadas al mercado bursátil. Es bien importante entonces ese autorregulador que será el que coloca esas disposiciones de conductas éticas que permite esa supervisión y el cumplimiento de la ley y las sanciones también de la misma. Pero ese proceso de ese mecanismo de autorregulación, pues va a tener, amigos, unas ventajas, una mayor transparencia en el mercado, ofrece un mejor tratamiento equitativo de los clientes, logra que exista una mayor eficiencia en los procesos de regulación, supervisiones y sanciones, ayuda a que el mercado funcione de una forma ordenada, eleva los estándares del mercado y sus operaciones, suprime el arbitraje entre los intermediarios y brinda una confianza en el mercado. Pero así como hay cosas positivas, pues también hay unas desventajas. Las desventajas son los conflictos de intereses que se pueden presentar. Pueden haber conflictos de interés. Eso es bien normal que ocurra. Uno diría, pero ¿por qué? Pues a veces hay accionistas o inversionistas que son esas personas naturales o jurídicas que canalizan su dinero en el mercado de valores con la finalidad de obtener una rentabilidad, y ahí entonces van a existir dos tipos de inversionistas, los inversionistas profesionales y los clientes inversionistas. Entonces puede haber ese conflicto de interés allí. Existe un riesgo de que se introduzca más regulación al mercado y a sus participantes, que haya mucha ley que limite el mercado de capital, mayores costos y duplicidad en otros entes de supervisión. Eso sí es verdad, que existan muchos intermediarios de valores que empiecen como a controlar todo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, dentro de esas entidades de intermediación de mercado de valores, ¿cuáles podrían aparecer? Entonces aparecen, por ejemplo, las sociedades comisionistas de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de inversión, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantía, las entidades bancarias, las compañías de financiamiento, las corporaciones financieras, las compañías de seguros, o sea, y empieza pues a haber mucho intermediario de valores, pero necesarios para que el mercado de capital y nuestros amigos de mercado de valores pues podamos funcionar, podamos movernos. También aparece entonces que hay unas reglas más precisas, hay unas reglas más técnicas, hay una mayor facilidad de la parte ética y conductual de las personas. Ojo con las reglas de sanciones, hay unas sanciones muy pecuniarias, muy altas, muy fuertes, y se fortalece esa legitimidad de la regulación, permitiendo entonces ese intercambio de valores, permitiendo esa movilidad. Lo que decíamos ahora hace un rato, esos criterios básicos de la inversión de valores que estarán enfocadas en la liquidez, en el plazo, en el rendimiento y en el riesgo. Y no nos podemos olvidar entonces que cuando nuestra bolsa de valores, que estuvimos en la conferencia que nos invitó nuestra directora, Emi Alejandra Jiménez Benavides, pues hablábamos de esos elementos de juicio, nos lo explicaban, ¿no? Nos explicaban cómo habían unas entidades que son las que regulan el mercado de valores, que son esas autoridades,
que para el caso pues de Colombia está la Superintendencia Financiera, que es una entidad pública que a través del cual el Estado ejerce la inspección, la vigilancia, el control sobre las personas, sobre los agentes que realizan actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier tipo de que esté relacionado pues con el manejo y el aprovechamiento de una inversión o de un recurso captado del público. Y también están lo que hablábamos ahora, esos organismos autorreguladores, que son esas entidades de naturaleza privada encargadas a contribuir al mantenimiento de la confianza, la integridad, la transparencia del mercado de valores. Entonces, cuando hablamos de eso, de la liquidez, y hablamos del plazo, y hablamos del rendimiento y del riesgo, pues nos encontramos que nuestra Bolsa de Valores de Colombia es la que hace que ese mercado financiero, pues de una u otra forma, pueda funcionar en un mercado organizado, pueda funcionar en un mercado primario, pueda funcionar en un mercado secundario, y que de una u otra forma esos tipos de activos que uno negocia, que pueden ser activos de mercados monetarios o que pueden ser activos de mercado de capitales, tanto de mercado de valores o como de mercado crediticios, pues puedan moverse de una forma efectiva, de una forma eficiente, de una forma clara. Todos estos encuentros de estos CIPAs, nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, a través de nuestra directora, la doctora Emi Alejandra Jiménez Benavides, y su servidor, Wilson Eduardo Romero Palacio, su tutor, pues tenemos nuestros foros de campo virtual, nuestras sesiones de chat, nuestras sesiones de CIPA, nuestras sesiones de conferencia o web conference, y estos hermosos encuentros de CIPA que nos permiten a nosotros establecer una ruta para entender, comprender, afianzarnos y entender cuál es el motivo que justifica la existencia, por ejemplo, del mercado interbancario. ¿Por qué? Porque uno busca cobertura, uno busca rentabilidad, uno busca financiación, uno busca esa especulación, y que de una u otra forma, pues esos índices puedan funcionar de una forma adecuada. Hay muchos índices bursátiles, expresiones matemáticas que permiten medir esas magnitudes de las tendencias del mercado bursátil. Está el índice general de la bolsa, está el Dow Jones, está el Nasdaq, o sea que el National Association Security There, el Nasdaq, que es de la Bolsa de Valores Electrónica, y diferentes elementos de juicio que nos van a ayudar a nosotros a seguir consolidando estas informaciones dentro de nuestras estructuras. Nuevamente, amigos, les agradezco hoy este viernes. Nuevamente les comparto el link de asistencia, el link de evaluación. Muchas gracias por acompañarme, por escucharme. Espero que se hayan sentido bien. Elías, Mary, por aquí tengo a Nubis. Dime, Nubis, sí, señora. Hola, profe. Profe, pregunta. Pues yo creo que yo llevo la mitad del informe reflexivo. Perfecto, súper. Entonces, yo quería saber, era que el video que tenemos que hacer es como exponiendo ese informe, es como presentando mi empresa. Sí, señora. Es como si nosotros, la doctora Amy y yo, fuéramos la junta directiva, y entonces tú vas a explicar ese informe reflexivo como si tú fueras la líder del área financiera y nosotros fuéramos los accionistas o los Ah, ok. inversionistas. Entonces tú vas explicando todo lo que fuiste recopilando en esa información. Sí, señora. Ah, ok, ok, entiendo. Ah, bueno, listo. Estuve escuchando como pedacitos porque el tráfico de hoy en Cali ha estado muy pesado y apenas llego a mi casa. Pero entonces yo voy a estar pendiente del video. Usted lo va a subir, ¿cierto? Sí, se lo compartimos a la doctora y lo subimos, claro que sí. Pero aquí me están diciendo que compartamos nuevamente los links, claro que sí. Vengan un segundito.
¿Se sintieron bien, amigos? Ahí vamos poco a poco. Yo sé que ha sido un semestre un poco movido para todos, pero bueno, ahí vamos, ahí Uy, vamos. sí, este semestre siento que me ha dado duro, que me ha dado bastante duro. Ha sido así, así. Pero bueno, ahí vamos con el favor del Altísimo. Adelante, adelante. Sí, sí, señor. Profe, ¿cuándo va a calificar? Estamos en eso, estamos en eso. Ya hemos venido haciendo la actividad toda esta semana, sino que son muchas personitas, pero como Ujú. sea, nosotros tenemos que tener notas, cerrar ya mañana, o sea que Ah, mañana, bueno. sí, sí, mañana tendríamos, eh, el domingo es el último día que tenemos para dejar todo eso listo. Ahí está nuevamente en el chat, amigos, por favor, para que lo evalúen. Y bueno, espero que se hayan sentido bien. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Que Ah, descansen. bueno, listo, profe. Muchas gracias por todo. Buena explicación. Bueno, amigos, Muchas gracias. gracias, doctor. Chao, Karen, un abrazo. Mary, Elías, Nubis, un abrazote grande. Señor Bueno, los profe, proteja. gracias. Cuídese Chao. también. Gracias. Bueno, Hasta chao. luego. Listo, profe, feliz El link de noche. evaluación no abre, dame un segundito. ¿A los demás les abrió? Mm, Oh, No, oh, oh. señor. No. ¿El de asistencia sí? el de asistencia sí. Sí. Dame un segundo a ver el de evaluación, ¿qué le pasó? Un segundito, amigos, por favor. Vamos a ver si ahí ya se los mandé, a ver si de pronto, si no, pues, ahí sí. ¿Sí? ¿Sí les pudo abrir, amigos? Mm, sí, ya. Sí. Ah, bueno. ¿Sí les llegó a toditos ahí? Y se los mando varias veces. Sí, ahora sí. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Permítame, yo aquí tomo un pantallecito para que nos quede. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Y bueno, vamos con esa última actividad que sé que les va a ir muy bien. Y para adelante, amigos, se cuidan. Señor los proteja. Gracias, profe. Muchas El, gracias, el profe. nombre del CIPAS es Círculo de Interacción y Participación Académica. No, el título No, del CIPA es Mercados de Capital y Entidades de Control. Aquí te lo voy a poner. Mercado de Capital y Entidades de Control. Mercados de Capital y Entidades de Control, sí. Mm, Obviamente, pues de nuestro curso. ujú. Bueno, ahora sí, un abracito entonces y hasta una próxima. Muchas gracias por escuchar. Bueno, profe, Gracias, Chaito. profe, por la Chaito, explicación. Chao. chaito, chao. Bueno, profe, compañeros, muchas gracias, profe. Excelente presentación. Felicitaciones. Ay, gracias, un abrazo. Igualmente, buena noche. Buenas noches.